Nos acompaña en esta mesa Olga Bárcenas, directora de Teatro Vivo, la doctora Elizabeth Zavala Torres, presidenta de la Mesa contra la Violencia Sexual Comercial del Alto de La Paz, Bolivia, la señora Denise Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces de Chile, y el señor Fabio González Flores, coordinador regional para América Latina de EPAC Internacional. Damos paso a la señora Olga Bárcenas de Teatro Vivo. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo he preparado una presentación que está referida a, digamos, un camino para la prevención y recuperación que va por el arte. Nos parecía muy importante cuando hablábamos de la presentación de que no fuera un comercial de la institución contar solo sobre, digamos, nosotros, sino tratar de dejar algún tema que pueda, dejar algún tipo de reflexión o de inquietud, ¿no? Acerca del trabajo que hacemos todas las instituciones para resolver, para contribuir a la solución de esta problemática. Brevemente, nosotros somos Teatro Vivo, iniciamos nuestro trabajo en la década del 80 y nuestras actividades utilizan mucho el juego y el arte. Hemos trabajado con diferentes tipos de contenidos, hemos trabajado educación, hemos trabajado salud, hemos trabajado ciudadanía, y en el año 2006 la OIT nos convocó para que tuviéramos una experiencia para ver si podíamos crear una metodología dirigida a la problemática de la ESNA. Trabajamos durante 2 años en una casa, en un centro de referencia integral para adolescentes que se situó en el RIMAC, y fue así como nació nuestra metodología, que la llamamos Criar con Arte. Criar con Arte, digamos, se apoya en los siguientes enfoques que tienen que ver con la mirada, la visión que tenemos sobre la persona, ¿no? Nosotros pensamos que las personas con las que trabajamos son sujetos de derecho, ¿no? O sea, no tenemos una posición de protección, sino de derecho. Los chicos tienen que saber que nosotros como institución y todas las instituciones que los atienden porque ellos tienen derecho al afecto, a la protección, a la salud, a la educación, todos los derechos humanos. Son sujetos de conocimiento también, o sea que a pesar de que las personas afectadas no han tenido, digamos, un entorno adecuado para desarrollar su inteligencia, su emocionalidad, lo que han construido son parte de sus saberes previos, y cuando nosotros nos acercamos a esta población los consideramos entonces sujetos de conocimiento. Y también consideramos importante que sean sujetos de deseo. ¿Por qué? Porque todas las personas deseamos, ¿no es cierto? Cuando nacemos, nuestro objeto de deseo es nuestra madre. Y lo que nosotros pretendemos es que las personas afectadas con las que trabajamos deseen al educador de calle, deseen al tutor, deseen al proyecto, puedan expresar además su deseo de afecto. Además, utilizamos el arte y hablamos de un arte que es un arte transformador. Durante muchos años hemos discutido las instituciones que trabajamos con arte en si el arte es un medio o si el arte es el fin, ¿no? La transformación de la persona ocurre cuando ponemos por medio el arte
o ocurre cuando uno es, digamos, protagonista del arte, ¿no? Cuando uno actúa, cuando uno interpreta, ¿no? Y pensamos que, digamos, que son cualidades, ¿no? Que son cualidades del arte. Nosotros pensamos que la gente se transforma cuando es espectadora también de una obra de arte, como ha ocurrido ahora en la mañana, que yo no estuve presente, pero los adolescentes de prevención del proyecto CRIAR, que han trabajado con nosotros durante 3 años en un proceso muy intenso, digamos que teníamos un texto más o menos básico, pero sobre ese básico ellos han puesto sus propios diálogos, su sensibilidad, ¿no? Y han logrado conmover, y me cuentan que había gente que estaba llorando. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que vemos, el arte, lo que hace es nos conmueve y nos abre el corazón, y ahí dispara el arte y eso entra y nos puede cambiar la vida. Hay gente que puede estar expectando algo que para ella tiene un sentido muy especial y lograr transformarse. Y la otra transformación es la que ocurre cuando uno es protagonista, cuando uno es actor. Entonces, si hablamos de la experiencia de Teatro Vivo, nosotros trabajamos con un arte que, digamos, puede ser para moldear, o sea, que tenga una estructura, o podría ser el arte terapéutico, que es muy libre. Cuando trabajamos con personas que tienen estructura, como por ejemplo estos adolescentes de prevención, son chicos que tienen una familia, a pesar de que tienen 1000 problemas. O sea, no es que estos adolescentes tengan digamos, la vida solucionada. Tienen muchos problemas, la conflictividad de los padres, las familias disfuncionales, el problema digamos, de la pobreza, el no poder cumplir sus sueños y de repente sacrificar la carrera que ellos sueñan por hacer alguna otra cosa. Todo eso está ahí, ¿no? Pero tienen una estructura, ¿no? De alguna manera tienen una estructura. Entonces, cuando, digamos, diseñamos una sesión para una población que tiene estructura, la sesión, digamos, que tiene una arquitectura, no vamos a decir dura, pero sí existente. En cambio, cuando trabajamos, por ejemplo, con las niñas de los albergues, ahí nosotros trabajamos, es un trabajo más lento, es un trabajo que todos los días está abierto al asombro de lo que puede surgir de las chicas, de cómo ese día se han levantado y cómo sienten. Tratamos de hacer teatro, pero también trabajamos plásticas y trabajamos música y trabajamos movimiento, ¿no? Todo empieza con un círculo en donde nos saludamos y expresamos cómo nos sentimos, cómo llegamos a ese encuentro. Generalmente hay un tema en la sesión y entonces se pregunta sobre el tema de una manera juguetona, digamos, para que ellos puedan expresar, digamos, desde su forma, desde sus propios sentimientos. Por ejemplo, acabamos de tener un taller con personas operadoras de albergues y la pregunta surge así, ¿no? Cuando hablamos de explotación sexual, ¿cuál es la primera imagen o la primera palabra que viene a tu mente? Una cosa muy sin forma, ¿no es cierto? Entonces la gente libremente puede decir, siento indignación, ¿no? Tengo pena, tristeza, pienso en estos chicos que están solos en la calle, con frío, o sea, todo eso surge, igual surge también en los adolescentes.
sé que no hay mucho tiempo y no me puedo extender mucho, pero me gustaría decir que nuestra metodología está influenciada por la animación sociocultural, que es digamos, un campo de la tecnopraxis, o sea, un conjunto de técnicas que se pueden utilizar para, digamos, fortalecer la participación ciudadana, la participación de los individuos. Se trabaja mucho en las comunidades, ¿no? Fomenta el trabajo comunitario. Y en el tema del arte, bueno, yo me he formado como terapeuta de artes expresivas y yo siento que todo lo que aprendí en esa especialidad se ha combinado con lo que conozco de animación sociocultural y ha fortalecido, digamos, la estructura de la metodología. Ya, muy bien. Entonces, solo para comentar un poco, nuestro facilitador en el proyecto lo llamamos arte educador. Es un coach, ¿no es cierto? Es un coach, un educador, un consejero, un acompañante. Y lo que pretende es ayudar a que la persona se ayude a sí misma, ¿no? Guía a la persona a pasar de lo cotidiano a una realidad extraordinaria. No juzga, no va hacia la dificultad. Entonces, si tenemos un grupo de niñas en un albergue, no vamos hacia el trauma, no vamos hacia el problema, vamos hacia el arte. Consideramos que todos somos artistas y que de alguna manera a partir de esa condición nos atrevemos, digamos, a pintar, a movernos, a improvisar, a cantar, ¿no? El facilitador, este arte educador, sabe que la experta en el problema es la persona afectada. Nosotros solamente tenemos que estar ahí presentes, conteniendo, sosteniendo, acompañando. Lo que sí es experto en crear y en establecer una relación, ¿no? Y además va a ayudar a que esta persona pueda reconocer en su trabajo artístico lo que emerge, una imagen, un movimiento, un sonido, y a mirarlo estéticamente. Este arte educador es un artista. ¿Por qué? Porque es una persona que frente al lienzo en blanco, al no movimiento, a la no voz, se lanza al vacío y crea. Por supuesto, no todo lo que resulta es arte. De pronto, todavía a ese producto le falta un proceso para convertirse en arte. En nuestras sesiones, el proceso que tienen los chicos, por ejemplo, estos adolescentes que han estado en los grupos de prevención, los hemos acompañado durante 3 años. Este es el 4º año. Claro, no hemos estado con ellos todos los días. Nosotros los hemos visto en una época 2 veces por semana, en otra época 1 vez por semana. Depende de la cantidad de horas. Yo recuerdo a un director de teatro maravilloso que hay acá en Lima, que es Alberto Isola, que él dice que para lograr un montaje, digamos, bien hecho, se necesita 100 horas de práctica. No importa si las haces todos los días o ese montaje dura 5 meses, ¿no? Se necesita tiempo, se necesita pasión, se necesita paciencia y estar abierto a descubrir que todo lo que resulta en esta aventura, digamos, tenga un sentido para los chicos, ¿no? Es un especialista de la sorpresa, también eso es otra cosa muy interesante, y moldea, da forma. Nosotros tenemos a un facilitador en el momento que los chicos están improvisando y la obligación de esta persona es darle forma a eso que sale, ¿no? No se trata de que los chicos solos inventen cualquier cosa, hay que darle forma, hay que darle estructura, hay que darle tiempo, hay que ponerle palabras, ¿no? Denise.
Así es, el trabajo del arte, del teatro. Entonces, lo que importa es la persona, ¿no? Le ponemos todo el peso a la persona y en el centro de la experiencia está el arte. Yo espero que esto les haya dicho algo, ¿no? Yo sé que el tiempo es muy corto, no he podido profundizar mucho, pero encantadísima de responder cualquier pregunta. Muchas gracias. La doctora Elizabeth Zavala Torres. Bueno, la institución de la que vengo es la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Boliviana, que junto con otras instituciones hemos formado esta red que se llama la Mesa contra la Violencia Sexual Comercial del Alto. Y pasemos, por favor. Y la presencia nuestra acá es gracias a una de las instituciones que en Bolivia trabaja con mucha fuerza desde hace muchas décadas por la protección de los niños, niñas, adolescentes y especialmente contra la violencia sexual comercial. Es una de las pocas instituciones allá en Bolivia que puede apoyar, que está apoyando a las iniciativas de las instituciones, de la sociedad civil y de la iglesia en cuanto a la violencia sexual comercial, que en Bolivia se llama violencia sexual comercial, a lo que otros países de la región llaman explotación sexual comercial infantil, es así, ¿no? Entonces, muchas gracias a CHS por la invitación y a Tierra de Hombres que nos permite estar acá en este magno evento. Por favor. Bueno, voy a ser muy rápida en esto porque quiero centrarme justo en lo que vinimos a escuchar, ¿no? El camino de la prevención. En Bolivia, antes, violencia sexual comercial era una finalidad de la trata, pero no tenía un sujeto activo, por ejemplo, una víctima y demás, ¿no? Englobaba inclusive pedofilia, que no es un delito, englobaba muchas cosas hasta que, junto con la red, pudimos insertar dentro de la ley de trata, la ley integral contra la trata, que en Bolivia se ha promulgado el julio del año pasado, del 2012, ¿no? Pudimos insertar un artículo que era justamente el artículo de violencia sexual comercial, un delito muy conexo a la trata, delito de orden público, y que penaliza específicamente la conducta de quien paga por tener relaciones sexuales con un niño o niña adolescente, que hasta antes de julio del 2012 en Bolivia todavía no se penalizaba, no se había identificado esa conducta, ¿no? Este es el ahora entonces en Bolivia. Pasemos por favor. Entonces empezamos a englobar la trilogía, o sea, trata, está en este artículo, trata, ya hemos escuchado en la mañana este delito, engloba proxenetismo y engloba violencia sexual comercial, que es una trilogía. Una trilogía porque la trata está penalizando al tratante, al que capta, al que traslada, al que explota a la persona. El proxenetismo está penalizando a quien está aprovechándose de la prostitución de otra persona, ¿no? Y la violencia sexual comercial está penalizando al cliente del tratante y del proxeneta. La víctima es la que une a esta trilogía, que es la niña, niño y adolescente, en la finalidad de trata sexual específicamente, ¿no? Entonces esta es la trilogía de 3 delitos que en esta red la empezamos a impulsar y a hacer una lucha frontal. Pasemos por favor. Entonces esto es más o menos el vínculo de esta trilogía, ¿no? Ahí está la víctima, una niña, niño, adolescente, que simboliza a esta niña. La trata, que es la venta, el proxenetismo, que es la venta. Lo que une a estos dos delitos es la explotación, perdón, la trata sexual, ¿no? Y la violencia sexual comercial, que es la niña. Entonces, esta es la trilogía en la cual nuestra red y muchas de las instituciones que están apoyando estamos luchando contra esto. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la violencia sexual comercial en Bolivia? Para empezar a trabajar para que las instituciones, la sociedad, el Estado mismo empiece a visibilizar esta problemática de la violencia sexual comercial, es decir, la comercialización sexual de niños, niñas, adolescentes. En Bolivia hicimos un diagnóstico a nivel nacional, tomando en cuenta esta figura, esta trilogía específicamente. Pasemos, por favor. En este diagnóstico hemos encontrado que ha sido hecho a nivel nacional, hemos solamente estado en las principales ciudades de Bolivia, no hemos llegado a las provincias, ¿no? Es una base
este diagnóstico para que otras instituciones puedan profundizar la temática. Hemos visto que las niñas son comercializadas, bueno, en los cines legales y clandestinos, en los hoteles, en los alojamientos, en los bares, en la calle, en casas particulares y en las terminales terrestres, en los buses de la flota, ¿no? Son comercializadas sexualmente las niñas, pero esto no sucede solamente en Bolivia. Ustedes saben que es un problema de la región y también del mundo. Pasemos, por favor. ¿Cómo son captadas? Bueno, tenemos estos datos también que nos está arrojando el diagnóstico, ¿no? Pasemos, por favor. ¿Dónde son captadas las víctimas? En todo el país, en colegios, discotecas, salas de juegos internet y todos estos lugares, ¿no? Son captadas por tratantes y son captadas también por proxenetas para la trata sexual y para la violencia sexual comercial, ¿no? Pero son captadas porque hay alguien que está comprando a estas niñas, hay alguien que está pidiendo a estas niñas, ¿no? Y esta figura es justamente la que está identificada como violencia sexual comercial en Bolivia. El cliente del tratante y el cliente del proxeneta, buscando una niña o un niño adolescente, ese es el que está penalizado con esta figura que todavía nos falta socializar en Bolivia. Pasemos, por favor. Perdón, aquí, la edad promedio de las niñas, las víctimas y también niños, ¿no? Es entre los 12 y 16 años. La mayoría vive en situación calle. Esta red está ubicada en la ciudad del Alto. Es una de las ciudades más pobladas de Bolivia que recibe a migrantes de todos los otros departamentos de Bolivia. Es como el primer eslabón cuando van a llegar a La Paz. La Paz en Bolivia es la capital política, ¿no? Es donde se concentra todo el poder político y demás de Bolivia. Entonces llegan al Alto. Esta explosión demográfica tan fuerte ha sobrepasado los servicios básicos y todo aquello y las fuentes de empleo que se tienen que dar a la población. Entonces hace que sea una ciudad pobre, sí, pero que tiene bastante niñez en situación calle. Entonces eso hace que sea un campo, un caldo de cultivo para que tratantes y proxenetas vayan en captación a la víctima. Vuelvo a repetir, ¿por qué hay esto? Porque hay alguien que está demandando ese servicio y no es parte de una red de tratantes o de proxenetas. Son algunos hombres de cualquier profesión, de cualquier edad también, que así se ha visto, ¿no? Y de cualquier medio, condición social, que van y buscan a una niña, un niño o adolescente, engordando el negocio del tratante o del proxeneta. Pasemos, por favor. Bueno, estas son las condiciones, algunas de las condiciones en las cuales estas niñas que han sido, o niños que han sido victimizadas anteriormente en sus casas, muchas veces, violencia intrafamiliar, hogares desintegrados y demás, han sido expulsados de ese entorno que supuestamente se dice que es protector, hacia un entorno más violento que es la calle, donde los tratantes y proxenetas pueden captarlas con más facilidad y casi en la impunidad. Pasemos, por favor. La victimización. Cada niña o adolescente generalmente es comercializada a 6 o 12 hombres por noche. Si tomamos en cuenta que esto va a unos 5 días a la semana y demás, entonces vemos cuántos hombres han cometido el delito de violencia sexual comercial y están en impunidad. ¿Por qué no? Porque esta conducta se ha naturalizado. Y esto no solo pasa en mi país, sino pasa en países de la región y en el mundo, ¿no? Pasemos, por favor. Entonces, bueno, estas son algunas estadísticas. Yo, por si acaso, les voy a dar a la página web donde pueden encontrar todo este diagnóstico. Tiene unas 150 hojas más o menos. Pasemos, por favor. Pasemos. Entonces, estos son los aspectos que habría que tomar en cuenta para trabajar, ¿no? Algunas recomendaciones que están en el diagnóstico. Pasemos, por favor. No, entonces, si tenemos todo este diagnóstico, ahora quiero irme casi a lo central de esto, si tenemos este diagnóstico, ha sido porque evidentemente la prevención es muy importante, es un camino para luchar contra la violencia sexual comercial o la trata con fines de violencia sexual comercial, trata de niños, niñas, adolescentes. Un detalle que me estoy olvidando para que tengamos en contexto. Violencia sexual comercial, este delito solamente lo cometen o cualquier persona que pague por tener relaciones sexuales con un niño, niña adolescente, no con una persona mayor de edad.
Ese es un detalle que para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el camino a la prevención, ¿cómo tendríamos que realizar este camino a la prevención, ¿no? Entonces, allá en Bolivia, en la red, hemos identificado que la prevención no tiene tanto que identificar los riesgos, sino tiene que identificar más los factores de protección. Es decir, que se tiene que empezar a tejer, a estructurar, a fortalecer el tejido social, para que una víctima que sea rescatada, una niña que sea rescatada de la comercialización sexual, el momento que haya recibido la atención integral y tenga que reintegrarse a la sociedad, ese tejido social, ese entorno que ha procurado con su indiferencia esta violencia, tenga que estar fortalecido para poder acogerla y apoyarla. Entonces, la prevención tiene que tomar en cuenta este hecho, no solamente la identificación de riesgos, que sí es importante, pero no es lo puntual, no es el sumum de la prevención. Entonces, los espacios de seguridad no se construyen, no se dan solos, no nacen. Los espacios de protección tampoco. Entonces, la comunidad organizada, la comunidad sensibilizada, el entorno es el que tiene que ser capaz de fortalecer esto. De nada sirven leyes, de nada sirven programas, de nada sirven políticas públicas si es que el entorno, si es que la sociedad, si es que nosotros o nosotras no somos capaces de estructurar nuevamente un entorno al cual la niña que ha sido rescatada o el niño que ha sido rescatado, protegido integralmente, no pueda ir a ser apoyado por su familia, por los amigos, por los vecinos, por la sociedad, por ese empresario, por ellos, ¿no? Porque si no, se corre el riesgo de casi tener los hogares donde se acoge a las víctimas como casas de engorde, porque allí está la niña ya recuperada y sale a la sociedad invisibilizando esta problemática con indiferencia, con total desapego a la protección, a su rol protector, y la niña vuelve a caer en manos del tratante o del proxeneta. Entonces, el camino de la prevención tiene que estructurar también esta parte, porque es la única, no la única, es una de las formas más importantes donde tendríamos que hacer visibilizar y comprometernos, ser responsables los hombres los unos de los otros, las mujeres de los unos de los otros. Es la única manera de que la sociedad no naturalice esta conducta, porque naturalizando esta conducta como la tenemos, por ejemplo, en Bolivia no tenemos hasta ahora ninguna denuncia para un violentador sexual. Sí hay los casos de trata, se identifica al tratante, se identifica a la víctima, se identifica al proxeneta, pero no se está identificando al motor de todo este negocio, ¿no? El que está demandando, el que está pagando. Entonces, la tarea nuestra es muy fuerte. Muchas instituciones se han aliado para esto, para poder identificar a esa persona, algunos hombres que inconscientemente, por la falta de valores, están comercializando, están comprando a una niña o un niño o a un adolescente para fines sexuales, ¿no? Un logro importante que hemos tenido en Bolivia, por ejemplo, es haber incorporado este artículo. Ha sido un trabajo de 2 años. Gracias. Ha sido un trabajo de 2 años el estar incorporando esto, pero se lo ha hecho. Entonces es un avance. Ahora empieza el trabajo fuerte, la implementación de toda esta prevención para poder ser el entorno protector que una niña, que un niño, que un adolescente merece por haber estado acá. Una sola persona, una sola niña que esté comercializada sexualmente nos tiene que interpelar. Entonces, muchas veces nos basamos en estadísticas y decimos, pero son 5, son 10, son 100, entonces vale la pena. No, no es así. Una sola de esas niñas, un solo de esos niños ya nos tiene que llamar a la reflexión y empezar a tejer este tejido social. Muchas gracias. Entonces le damos pase a Denise Araya mientras buscamos este tema temático, pero igual ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La complejidad de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, yo comparto plenamente lo que dice la amiga aquí de Bolivia, debería ser violencia sexual y no explotación. Pero bueno, así se conoce a nivel mundial y así nos fuimos subiendo todo. Esta problemática
multicausal. Y una de las formas más extremas de abuso de poder que puede cometer un adulto hacia una niña, niño o adolescente, es un temazo. O sea, cuando uno piensa ver el tema de la reparación del daño, si nos centramos en, yo comparto plenamente también el diagnóstico que ha presentado aquí la doctora Elizabeth, es muy similar al que nosotros tenemos y al que está casi mundialmente establecido, ¿no es cierto? Y bueno, allí nosotros sentimos que hay que hacer, como es una problemática tan dura, hay que hacer un trabajo también muy integral y muy cercano a la prevención, a la sensibilización, que también comparto con Elizabeth, tiene que ser un trabajo, ¿no es cierto?, que apunte a esta tan arraigada situaciones culturales como están, yo hablo por mi país, que es el que conozco, digamos, y el que hemos trabajado, que tenemos que ir, ¿no es cierto?, al fondo de la naturalización y de las bases en las cuales se sienta esta explotación sexual. Nosotros trabajamos en las cuatro manifestaciones de la explotación sexual, la que conocemos comúnmente como las relaciones sexuales a cambio de dinero, a cambio de materiales, de cosas o sencillamente de protección, que también es parte. La otra, ¿no es cierto?, que es la pornografía, el turismo, en el ámbito del turismo, la explotación sexual y de viaje, y también en la trata. Hemos realizado varias investigaciones en el país, todas exploratorias, y algunas de trabajo participativo con otras organizaciones no gubernamentales que también tienen un trabajo de reparación del daño. En Chile nosotros el año 2001 fuimos el plan piloto del Estado chileno para la reparación del daño a los niños víctimas, porque teníamos investigaciones anteriores. Hoy día hay 14 proyectos a nivel nacional y no se puede decir de que está totalmente cubierto el país en eso. Y también estamos en la trata con fines de explotación, de todo tipo de explotación, porque ustedes saben que además la trata no solo tiene los fines sexuales, ¿no es cierto?, sino que también tiene el laboral, tiene la mendicidad, tiene... Ah, ya. Así me voy más derecho. Pero todavía no, todavía no. Bueno, estaba dando la cosa general para ver si me enchufaba, ¿no? Entonces, bueno, allí estamos hoy día con un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer, que es el CERNAM, que pronto va a ser ministerio, dicen. Esperamos que así sea, porque es un ministerio inferior, todavía no tiene la calidad de ministerio que se le quiere dar ahora en este último gobierno. Bueno, estamos a cargo de la Casa de Mujeres que han sido violentadas por el tema de la trata, ¿ya? Y son mujeres víctimas de trata sexual, de trata laboral, de lo que sea, de cualquier fin. La metodología que yo les voy a compartir la utilizamos en todas las instancias donde trabajemos, ¿sí? En términos de la prevención, hacemos un trabajo de campaña que después tratamos, ¿no es cierto?, la incidencia es que esa campaña, el Estado se haga cargo, cosa que pasó con el No Hay Excusa, el comercio sexual, con una persona menor de 18 años es un crimen. Hoy día la tiene esa campaña de forma permanente y se activa todos los meses de mayo. El Servicio Nacional de Menores, que todavía se llama así en mi país. Hacemos mucha campaña para el tema de la prevención, pero las campañas no sirven si no se hace el trabajo del tejido social, como dice aquí la amiga Elizabeth. Si no se hace un trabajo puerta a puerta, que decimos, si no se hace la formación y la sensibilización en talleres preventivos y en talleres formativos, es muy difícil que solo a través de las campañas publicitarias, aunque nos apoyan a veces nuestros amigos actores y algunos rostros televisivos que nos apoyan gratuitamente en ese quehacer, no basta para el cambio de actitud. Tenemos que ir mucho más al centro y hacer el trabajo de hormiga que decimos, que es la formación en todas las áreas y en todas las instancias, gubernamentales, no gubernamentales, universidades, donde sea, ¿sí?
ir con comunidades. Hoy día tenemos un proyecto que es justamente en las comunidades de tres comunas pobres de Santiago de Chile, donde se está haciendo un trabajo con agentes comunitarios para que puedan hacerse cargo de la prevención y de la protección de los niños, niñas y adolescentes, garantes de derechos. Bueno, eso en términos de la prevención. Y en términos de la... Vamos con la... Bueno, ¿es posible la reparación con todo lo que hemos hablado de la violencia que se ejerce hacia los niños, niñas? Nosotros creemos que sí, es posible la reparación. Ahí tenemos el caso de Yael, que no es Yael, por supuesto, pero mi sueño es terminar el colegio y luego estudiar psicología, porque siento que puedo apoyar a otros como me han ayudado a mí. Pero eso no pasó 6 meses después, ni en un cursito intensivo de 1 mes, ni en un cursito de 2 semanas. No. Nosotros hablamos de 3 años de proceso de reparación como mínimo. 3 años como mínimo. El Estado chileno tenía solamente 2 años, pero nos permitió ir, y a veces hasta hemos tenido chicas hasta 4 años. No, quizá el proceso reparatorio dure toda la vida. Perdón, pero muchos de nosotros que hemos hecho terapia todavía no sanamos en un montón de cosas. Imaginémonos un chico o una chica que ha vivido esta extrema violencia, por lo menos pararse en sus 2 piececitos, son mínimo 3 años. De un trabajo serio, riguroso, entretenido y centrado, vamos, en un enfoque integral que nosotros hemos recreado. No hemos creado nada del otro mundo. Hemos copiado las mejores ideas de otros y las hemos fundido en un trabajo de recreación de una metodología integral que sitúa al ser humano en su experiencia particular del mundo, en el centro de la intervención, en tanto asume las situaciones vitales que le impactan y le asigna un valor más o menos consciente en estrecha relación con el propio nivel de madurez. Nosotros pensamos que toda la violencia, el trauma y todas las experiencias que los chicos y las chicas han vivido no eliminan su capacidad de ser, de sentir y estar como un ser humano común y corriente. Y ahí están latentes sus capacidades y sus potencialidades. La única cosa que podemos hacer los que estamos externos a ese proceso, que no hemos vivido la explotación sexual, es justamente ayudar y facilitar que esas experiencias salgan y generar las diversas acciones para que esas experiencias salgan. Entonces se le propone a los niños, niñas y adolescentes, y a los adultos también, porque trabajamos con la familia. ¿De qué familia hablamos? Una familia que viene de la misma marginalidad, que viene de la misma violencia y que muchas veces esas madres vivieron una violencia sexual más fuerte incluso que la propia que han vivido los chicos y las chicas. ¿Le vamos a pedir a esa mujer que sea capaz de ver la violencia en su propio hijo si no la ha vivido en sí misma? No es fácil. Pero también hay que generar las condiciones para que esa mujer pueda pararse, esa hermana, esa tía, esa abuela. Siempre hay un adulto significativo, adulta generalmente, significativa que va a estar allí y que va a estar puesta y que va a poder hacer el camino. Pero para eso tenemos que hacer el camino con ella también y darle las posibilidades también. ¿Vamos? Bueno, este enfoque integral se fundamenta y nutre de distintas disciplinas, todas de tendencia humanista. La pedagogía de la ternura, con nuestro querido y gran amado, nosotros queremos mucho al Chito en Chile, a Alejandro Tusianovich, un creador de la pedagogía de la ternura, que lo respetamos y lo amamos, porque le ha dado un enfoque de derechos humanos a la pedagogía que es una maravilla. América Latina tiene pedagogos maravillosos, Santana, miles. Freire, por supuesto, que no es la animación de la pobreza, porque la gente cree que hace una dinámica de grupo y ya, estamos todos animando la pobreza. No, es la cosa dialógica, es la cosa profunda, es la cosa de poder ir dándonos cuenta y tomando conciencia de cómo un medio nos puede impedir el proceso de crecimiento y desarrollo. La filología del amor con los seres humanos, dice Humberto Maturana, nuestro biólogo nacional, dice que los seres humanos somos biológicamente, necesitamos aferrarnos, necesitamos del afecto, necesitamos del amor.
Y no ese amor esotérico, el amor concreto, el amor que me toca, el amor que me ama, el amor que me hace sentir seguro. Y en ese proceso hay que también ir incorporando terapia integrativa, porque metemos todo tipo de terapia, desde la ecosistémica, la gestáltica, en fin, todo lo que podamos emplear dentro del proceso educativo. ¿Sí? Porque todo este proceso es un proceso educativo, no solo terapéutico. Tenemos que reaprender, aprender y desaprender lo que en esta sociedad que no nos vio más que como un dedo, no pudimos desarrollar y aprender de nuestros propios padres y del afecto, de pararme en la vida bien. Necesitamos hacer trabajo corporal porque tienen que recuperar su corporalidad. La entregaron, no está, no les pertenece. Y han vivido en esta disociación en la cual ni siquiera cuidan su propio cuerpo médicamente, porque ya lo entregaron, lo dieron, no es de ellos. Y han vivido, como dicen los psicólogos, en esta disociación de lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo no se asocia con el consciente de lo que de aquí y ahora, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa conciencia. Tampoco se trata de hacer gimnasia corporal, sino que se trata de conciencia corporal. El trabajo comunitario, porque por lo menos en mi país, yo soy viejita, en los años anteriores a la dictadura, nosotros teníamos una comunidad consciente, ecológicamente se ocupaba de todo. Una comunidad organizada permanentemente, cosa que está tremendamente atomizada con esta economía neoliberal en la cual tener es lo único que importa y el ser da lo mismo, como dice Humberto Maturana también. Entonces, hoy día tenemos una comunidad fragmentada, dividida, que no se ocupa de proteger ni de cuidar a algo tan valioso como son los niños y las niñas. Entonces hay que trabajar en eso. Y también los aspectos jurídicos, desde la doctrina de derechos del niño como sujeto, no objeto de protección, sujeto. Porque cuando se sanciona jurídicamente a los malos, hay ahí también una reparación muy grande en términos de que se sancionó a alguien que dañó. Porque tal como decía alguien, no sé si hoy día en la mañana ya, no se sienten víctimas nuestras chicas y nuestros chicos. Ellos se sienten absolutamente responsables de lo que viven y creen que son incluso merecedores de esto. Por tanto, ese proceso de contar con un abogado que trabaje en el proceso educativo, no que vaya a ver cómo está el proceso, ni haga, no, que trabaje cívicamente con los niños y niñas y que conozcan ellos sus derechos y en qué está la situación legal de ellos, es muy, muy importante. También con la familia. Por supuesto, la perspectiva de género. Los niños y niñas y los niños varones viven la misma situación que puede vivir en la dominación de un género por sobre otro, en el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde se basa? ¿En qué se basa la explotación y la violencia sexual? En una sociedad patriarcal. Se sustenta en la dominación del cuerpo por un tercero. Eso es fuerte, por lo tanto hay que trabajarlo y trabajarlo muy bien. Y por supuesto el arte, como dice mi amiga Olga aquí, que compartimos plenamente también. Vamos, la última creo que me queda. Bueno, el arte en serio, así como lo explica Olga. No hagamos un tallercito para que entretengamos a los niñitos, no. El arte en serio, el arte de verdad. Y el arte, si vamos a hacer arte y si vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con los niños y niñas víctimas, tiene que tener un trabajo que tiene un tremendo potencial terapéutico, sanador, reparador. Si es que se trabaja desde el respeto, desde las potencialidades de cada uno de ellos, tal como lo explicaba mi amiga aquí, sacando esas potencialidades que los chicos tienen. Y no imponiéndoles para revivir la crueldad y la violencia, no, la magia, la creatividad. Y el arte en serio, ¿por qué? Porque se hacen las obras de arte y se trabaja todo el año para la obra final de los trabajos
de obras de arte, de teatro. Se trabaja en un teatro con todas las de la ley, con su ropaje, y eso son creaciones colectivas, que no se meten en el tema de la explotación, ¿sí? Sino que se deja la libertad creativa. Tenemos la compañía de teatro que se llama La Tortuga y su Escalera, puesta por ellos mismos el año 2007, cuando iniciamos esto, que se va renovando año a año, porque van llegando niños nuevos año a año. Y bueno, tenemos el taller de música, que también es el gusto de la música, de soñar con la música y todo. Y el taller de danza, pero que son siempre espacios de juego, magia, sueño y afecto. Siempre. Y muy en serio. Y tienen que ser personas que manejan esos temas, porque si yo me pongo a hacer arte, perdón, pero con suerte podré bailar una salsita por ahí, con suerte. No, tiene que ser una cosa bien hecha, bien programada. Nuestros niñas y niños se merecen lo mejor. No el voluntario que está bien, tenemos también amigos voluntarios, pero se merecen que se haga un trabajo riguroso, serio, evaluado y como Dios manda. Bueno, ahí está el proceso metodológico. Pasémoslo. Todos esos son nuestros niños que están en obras de teatro, porque no les mostramos a los chicos, porque es fuerte eso, ¿no? Se apuesta al sujeto, se crean las condiciones que permitan, en palabras de Barudi, un psiquiatra chileno que ha trabajado mucho el ecosistema, la terapia ecosistémica. Y bueno, tenemos al equipo. El equipo es el motor de la intervención, su compromiso. No cualquier profesional puede. Sinceramente, no cualquier profesional puede trabajar con víctimas tan adoloridas y tan traumatizadas. Pueden ser excelentes psicólogos, pero aquí no podemos trabajar, amigas mías, en un box cerrado y decirle al niño, a las 3 de la tarde te atiendo. No. Tenemos que trabajar en la cuneta, en la calle, donde sea. Ese es el tema. Y tenemos que tener la apertura de ser incondicionales cuando se nos desaparecen, cuando no están, y eso no significa falta de límite, ojo, pero tenemos que ser incondicionales, tenemos que entender cómo van teniendo unos avances y reculan, y avanzan y retroceden. Lo que no retrocede nunca, y tenemos en eso un 65% entre los dos centros de acogida desde el 2001 a la fecha, un 65% de éxito, es decir, de niños, niñas y adolescentes que terminaron el proceso y que hemos seguido haciendo un seguimiento, que no han vuelto a explotación. Pero tenemos el resto que quedaron en el camino, que no hicieron el proceso, porque así es la violencia y los trastornos psiquiátricos y las distintas cosas que han ido surgiendo en ellos. Y porque por último no tuvimos la fuerza para poder trabajar con el 100%. Pero hay un 65% que no vuelve a explotación y que lo podemos reconocer, no vuelve a explotación, porque cuando ya han hecho el pase, a lo mejor todavía se roban unas cositas por ahí y hacen algunas otras cosas de subsistencia, pero no más explotación sexual. Y eso yo creo que es factible, es posible, y es una situación a la cual tenemos que seguir luchando, y ojalá pudiéramos hacer la prevención para no llegar a la explotación. Sabemos que el 100% de nuestros niños, que son más de 1000 los que han pasado por los centros de acogida de nuestra institución, el 100% de los niños vivió el abuso sexual en los primeros años de su vida. 3 minutos. Gracias. Entonces, si tenemos eso, oye, prevengamos antes, pues. Paremos la cosa antes de que lleguemos allí. Y eso es una cosa que tenemos que interpelar a los estados. Una organización no gubernamental puede apoyar, pero si no hay políticas públicas para enfrentar esas situaciones, no hay quien pueda, ni siquiera la empresa privada. Y en ese sentido yo creo que si bien Chile ha avanzado mucho, todavía nos falta mucho camino por andar. Eso, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a todos los amigos.
Le damos paso a Fabio. Yo también me voy a poner de pie. Me pongo de pie. Sí, no. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Me encanta cómo terminó su presentación, Denise, y esto todavía nos hace falta mucho por hacer, porque de ahí lo arranco yo, porque ella terminó hablando de las políticas, precisamente. Entonces, yo les quiero compartir una presentación en donde creo que me voy a tomar el tiempo que corresponde, y por eso de pronto voy a saltar algunas diapositivas de cosas que ya se han mencionado en otros espacios. Vamos a la siguiente, por favor. Pero primero quiero contarles nosotros cómo nos ganamos la vida, nosotros a qué nos dedicamos. ECPAD International es una red de organizaciones expertas presente en todo el mundo, expertas en explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía y trata con fines sexuales. ¿Cómo funcionamos nosotros? A través de representaciones en los países de organizaciones como, por ejemplo, en el Perú, estamos muy bien representados por Casa de la Sonrisa, CHS Alternativo, que están presentes aquí en Lima, y Redes, que está presente en Huancayo. Entonces, bueno, nosotros exactamente a qué nos dedicamos. A mí me gusta describir nuestro rol como nosotros cerramos el ciclo entre el trabajo que se hace en el terreno, que hacen las organizaciones como todos ustedes, y esa parte etérea de la incidencia internacional y las políticas públicas internacionales. Nosotros tratamos de servir de vínculo entre esas necesidades que están llevando las organizaciones de la sociedad civil, que fue exactamente en donde terminó Denise, y por eso me gustó que ella haya terminado ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros en qué nos apoyamos, y algo que nos ha facilitado mucho la vida, los congresos mundiales. Los congresos mundiales son organizados por ECPAD desde el primero, que fue donde resultó la Agenda de Estocolmo y la Declaración para la Acción, que sentó unas líneas de acción específicas para los gobiernos y que a nosotros como sociedad civil nos han servido también como guía para hacer un seguimiento en las políticas que se están implementando. Y allá voy aterrizando a lo de mi presentación. Pero antes no les puedo dejar de presumir nosotros que, pues, con qué contamos. Bueno, no, hay una última, y es que tuvimos un reconocimiento que sí estoy feliz compartiendo con todos, y es que la red, y esto implica todas las organizaciones presentes en 85 países, nos ganamos el premio Hilton, que pues es un reconocimiento importante al trabajo que hacen organizaciones como ustedes. Nosotros esa incidencia la hacemos a través de espacios como el estatus consultivo ECOSOC que tenemos. Eso nos abre espacios ante espacios de toma de decisión como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Trabajamos de la mano con organismos multilaterales, pero nunca desconocemos que nosotros venimos de la sociedad civil. Entonces, ahora sí, poniéndome serio con el tema, les quiero compartir algo que vean que es un solo punto. Bueno, voy a pasar rápidamente por lo del cómo entendemos la ESNA, porque creo que ya se ha ahondado muchísimo en eso. Quiero compartirles un poco sobre el contexto socioeconómico y el impacto que esto tiene sobre la ESNA. Muchos me van a decir, pero siempre nos quedamos en lo socioeconómico. Lo socioeconómico nosotros lo entendemos, y ya se ha mencionado aquí varias veces, como la pobreza no genera explotación sexual. Ahora, desde la pobreza se facilitan muchas cosas en la situación de pobreza que se constituyen en factores de riesgo. No estamos hablando de la falta de recursos, estamos hablando de la falta de acceso a la información, de la falta de acceso a los servicios de protección del Estado, de la falta de acceso a la educación. Esto es lo que realmente define la pobreza, no la falta de ingreso. Ahora, sí podemos verlo más adelante. Quiero compartirles un poco de ese monitoreo que hemos hecho, pues exactamente a qué conclusiones hemos llegado en un panorama muy general para el tiempo que tenemos en nuestra región, y pues algunas conclusiones básicas. Gracias, Mónica. Si quieres pasemos a dale adelante. Bueno, las modalidades, sigamos avanzando ahí. Ya, vamos al siguiente. Ok, bueno, esos son algunos datos muy generales, esos son datos de Naciones Unidas, de la CEPAL. Estamos en una región en donde el 71.9% de la población económicamente activa está vinculado al sector productivo irregular, con todas las vulnerabilidades que esto genera para una persona. Aquí estamos hablando de adultos. El sector productivo irregular representa el 10.6% del Producto Interno Bruto. Si ustedes ven esto, ¿qué significa? El 71.9% de las personas están produciendo el 10% del ingreso. Es decir, ¿en qué se está concentrando? El 8.1% de la población económicamente activa que integra el sector formal está produciendo el 66.9% del Producto Interno Bruto.
como les digo, este es simplemente un marco de referencia de en dónde se están concentrando los beneficios, por ahora, en términos económicos, en nuestra región. Vamos a la siguiente, por favor. Si vamos aterrizando a la situación de niños, niñas y adolescentes, la situación es bien preocupante. Alrededor de 108 millones de niños, niñas y adolescentes viven en la región de América Latina y el Caribe. Tengan en cuenta que el Caribe incluye también toda una serie de islas que nosotros desconocemos todo el tiempo. Nosotros en el Caribe nos quedamos en Cuba, Jamaica, Aruba, Curazao, pero estamos hablando de por lo menos unos 35 estados, subestados y territorios independientes que pasan completamente desapercibidos en nuestras intervenciones, pero los tratantes no, pues para darles ninguna idea. El 45%, es decir, estimamos aproximadamente unos 81 millones, viven en situación de pobreza y en su mayoría son mujeres o personas pertenecientes a grupos étnicos, es decir, personas indígenas o afrodescendientes, que eso también nos dice bastante sobre los valores de nuestra región. Solo en Mesoamérica entendida como México y Centroamérica, se estima que casi 6 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza extrema, y hay unas estimaciones similares para otras subregiones. Ahora, como les decía, no es el hecho de que no haya dinero, no es el hecho de que haya pobreza lo que está constituyendo un factor de preocupación. Es que esto acarrea una serie de situaciones que eventualmente sí se terminan constituyendo en un riesgo. Simplemente, en términos de educación, el acceso a la educación secundaria, que es de mínimo 9 años, es determinante en el acceso para el empleo formal. Sin embargo, no todos están accediendo a ella. Indígenas y afrodescendientes, que representan el 31% de los niños, niñas y adolescentes en América Latina, acceden menos que los demás a la educación durante todos estos ciclos. Es decir, se les está restando la oportunidad de acceso después a la ocupación. La discriminación de género. La pobreza en mujeres es de por lo menos 115% más que en hombres y 170% mayor en niños, niñas y adolescentes menores de 15 años de edad. Esto por los grupos familiares en los que ellos se encuentran incluidos. Y en migración, que es un tema que también se ha tocado bastante acá, estamos hablando que 1 de cada 5 migrantes tiene menos de 18 años de edad. Pero en la región, irónicamente, a pesar de que algunos avances se han hecho en políticas específicas frente a población migrante, poco, me atrevería a decir ninguno, cuenta con unas políticas específicas para niños, niñas y adolescentes migrantes. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que sobre esto ya se ha avanzado bastante, quisiera llegar a esto. Dale la siguiente, por favor. Iniciando con dale la siguiente, por favor. Ok, listo, quedamos acá. Voy a pasar por cada una de las categorías de análisis en lo que nosotros estudiamos. Me quiero concentrar en esto. Y es que no solo nuestra región está en una situación muy complicada. Tenemos una alta demanda de servidumbre, lo denominamos así. Es simplemente, en nuestra región estamos acostumbrados a utilizar a las personas. Estamos utilizados a que en las familias se utilice a los niños, a que en las comunidades se utilice a la mujer, y está perfectamente naturalizado. Eso es un factor cultural muy preocupante. Las medidas en términos de políticas son unas medidas en su general medidas centralistas. Hay muy poca descentralización y hay muy poca autonomía en las regiones para la toma de decisiones y la generación de acciones. Cosas como lo que ya se ha mencionado, como la cultura machista, unos altos índices de corrupción pública, políticas migratorias excesivas o ineficaces que están dejando desprotegida desprotegido al migrante. Y para cerrar, específico en este tema de trata, el tema de trata de personas no ocupa un lugar relevante en la agenda. ¿Por qué? No lo conocen. El tema no se conoce mucho. El tema no se conoce mucho en tomadores de decisiones. Se ha mencionado durante todo el día también que quienes tienen la labor desde los espacios públicos no están suficientemente capacitados, y cuando se capacitan hay una alta rotación. Y eso se ha constituido en un problema. Ahora vamos a la siguiente. No solo nosotros tenemos unas condiciones complejas frente a trata, sino que nos estamos dejando como región. Entonces no comprendemos la problemática. El tema de trata de personas, cuando los juristas dicen que la trata de personas es un delito complejo, no solo porque sea complicado, es que es realmente difícil de entender, es realmente difícil. Lo hablábamos esta mañana con los colegas que veníamos en el bus acá del camino del hotel. Para cualquier fiscal, para cualquier operador de justicia, probar la trata de personas es complicado. Ahora, creo que todos ustedes cuando empezaron a acercarse al tema de trata de personas, el cuento entre captar, trasladar, recibir y acoger, pero espere, esto es trata, pero hubo movimiento, pero no hay movimiento, pero el consentimiento. Hay toda una serie de, como lo estamos entendiendo hoy, tiene una serie de variables que realmente son complicadas de entender, y mucho menos
para muchas autoridades que tienen que lidiar con 5.000 delitos más en medio de unos ajustes normativos, en medio de unos ajustes en los sistemas penales, en donde realmente no se está comprendiendo. Todos los países en la región ratificaron Palermo y todos se hicieron los ajustes normativos de cierta forma. Todos en estos momentos tienen el delito de alguna manera incluido, tienen algunas medidas contempladas por ley. Ahora, pocos países en la región cuentan con medidas efectivas para atender a las víctimas desde los gobiernos. La mayoría de las acciones que se están haciendo en tema de trata de personas son realizadas por la sociedad civil. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las medidas que se llevan a cabo en el marco de trata de personas se han concentrado en la judicialización y en la prevención se han concentrado en la generación de información. Para de contar, no se están atacando las causas estructurales, no se está haciendo intervención en comunidad. No estamos abordando la trata interna, que yo creo que no es ningún secreto para nosotros y en ninguno de los países. La trata, como la estamos concibiendo desde el 2000, después de Palermo, es como un delito transnacional. Cuando sabemos que una buena parte de la prevalencia de los casos de trata de personas en todos los países de nuestra región son de trata interna. Y estamos subestimando el poder de las redes criminales. Cuando digo las redes criminales nos imaginamos estas grandes redes de tratantes, de yakuza, pero la información que nos llega de los mismos países es que ¿quiénes controlan los negocios criminales? Los mismos que controlan el comercio de drogas, el comercio ilícito, el microtráfico. Es decir, si uno tiene el control de un negocio, cualquiera, si yo tengo una panadería en mi barrio, es mucho más fácil para mí vender queso o vender otras cosas porque tengo, digamos, la facilidad de acceder a un espacio. Lo mismo está sucediendo con las redes criminales. Sabemos, por ejemplo, en el norte de Sudamérica, en Centroamérica, la alta prevalencia de grupos armados, de violencia organizada a través de pandillas, que están controlando trata de personas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Ese control nosotros no lo podemos desestimar, porque ellos son los que realmente se están apropiando de este negocio en muchas ocasiones. Vamos a la siguiente, por favor. Si quieres adelantemos que quiero... Ok, otra de las cosas que es específica a este panel, y es el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero en la categoría de utilización en prostitución. La situación es muy diferente. Si bien por un lado tenemos Palermo en el caso de trata de personas, en el caso de explotación sexual tenemos el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Maravilloso, todos los países lo ratificaron. Todos los países de nuestra región. A 2008 todos contaban con planes nacionales. Si ustedes se fijan, revisen el trabajo de las organizaciones de 2002 a 2008, nos dedicamos a hacer unos planes súper juiciosos, nos dedicamos a sentarnos con las organizaciones, todos felices. Hoy a la fecha, o no existen, o no se implementaron jamás. O se implementaron sin dinero, que es lo mismo. O no se implementaron o no se les hizo evaluación, algo parecido a lo que comentaba Oscar esta mañana de la estrategia en Colombia en trata. Lo mismo estaba sucediendo en el caso de explotación sexual. Y es muy chistoso porque cuando empezamos a hacer estos informes empezamos a ver, listo, solo por, no sé, lo que se está reportando al Comité de los Derechos del Niño por cada uno de los países. ¿Tiene ley? Sí, tiene ley. ¿Ajustó el tipo penal? Sí, ajustó el tipo penal. ¿Tiene plan? Claro, sí, tiene plan. Hasta ahí se quedaron. Entonces ustedes ven, la evaluación que se está haciendo de la implementación por parte de los países se quedó ahí. Ya, si ustedes le preguntan a las organizaciones de la sociedad civil, ese plan no tiene recursos, jamás se implementó, no se capacitó a la gente, se hizo una capacitación por parte del Estado en el 2008 de yo no sé cuántos efectivos de policía, que en este momento todos fueron transferidos a antinarcóticos. Y eso se repite en todos los países. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Este es algo que ya conozco. Aquí me quiero quedar un momento. Elizabeth estaba presentando unos datos sobre la investigación en Bolivia que se comparten también en otros países, como pueden ver acá. Estos son, digamos, comunes denominadores de cómo se está presentando la explotación sexual. Eso que no estamos detectando, esas cifras de las que tanto hablaba Elizabeth, que a mí me gustó mucho como lo puso, y es, nosotros somos como una obsesión ahí por las cifras, y yo las pongo aquí también como, según UNICEF, en cada uno de los países hay un promedio de 25.000 víctimas. ¿De dónde salió esa cifra? ¿Bajo qué metodología? ¿Alguien conoce una metodología en estos momentos para hacer estimativos? Pero todos tienen cifras. Ahora, si ustedes van a contar casos, contemos casos. ¿Los casos de quién? Los casos que registra policía, los casos que registra la autoridad de protección, los casos que registran los defensores de las víctimas, los casos que registra medicina legal por los informes médicos forenses. Tampoco tenemos acuñados sistemas de información. Lo decía el protocolo. Todavía los tienen. Hace poco estábamos en una reunión en donde el director regional de UNICEF nos decía, si nosotros en este momento tenemos esa obsesión por las cifras desde hace tanto tiempo y no hemos podido,
no sería tan mala idea empezar a pensar en que con cifras no es necesario, tenemos una cantidad de información cualitativa que nos ayuda. Si ustedes quieren llamar la atención sobre eso, tengan en cuenta cosas como lo que estaba presentando Elizabeth ahora de la investigación, que ustedes lo van a encontrar en todos los países, o cosas como esto. ¿En dónde están nuestras víctimas? ¿Qué necesitamos nosotros para tomar acción? En los terminales de transporte, centros comerciales, sitios turísticos, sitios de esparcimiento con pares como parques, los sitios de videojuegos, en muchos países también está como donde alquilan Xbox, todas estas cosas, en donde se reúnen. ¿Se están haciendo intervenciones ahí por parte de las organizaciones del Estado? En muy pocos de los países, salvo algunos controles policiales, en casos muy puntuales. De resto, como política sostenida, no se hace. La mayoría de las víctimas están entre 14 y 17 años de edad, y esto digamos que es más o menos un promedio de toda la región, de las víctimas que se han identificado. Ahora, cada vez estamos identificando víctimas más jóvenes. ¿Qué pasa? Ahora es que quienes pagan por tener sexo con menores de edad, ¿están buscando los más chiquitos o hasta ahora los estamos encontrando? ¿Por qué los estamos encontrando hasta ahora? Las nuevas tecnologías hacen la cosa mucho más fácil. Esto ya voy para allá. Tendencia creciente identificada en todos los países del tema de domicilios. Y pues, por supuesto lo tengo así entre comillas. El establecimiento de prostitución, la casa del enocinio, que se conocía en los 80s, en los 70s, en donde hacían todas los allanamientos de película de policía, entrar pateando puertas y encontraban un sitio lleno de niños, eso ya no se ve tanto. Ya no se ve tanto, ¿por qué? Porque como aumentan los controles, aumenta la percepción, aumenta la clandestinidad. Y es mucho más fácil llegar a un apartamento, que un turista se aloje en un apartamento, en un hotel en donde tiene controles, y el proxeneta envía al niño o a la niña. Eso se está identificando en absolutamente todos los países. Y algo que nos preocupa a todos y que yo creo que les estoy contando que el agua moja, y es que hay una alta naturalización de la explotación sexual. Quienes intervienen en comunidad, cuando llegan por primera vez a una comunidad, ¿qué es lo primero que se encuentran? No, eso no es tan grave. No, eso qué va a pasar aquí. Pero pues que, ¿y a quién no le gusta una niña de 16 años? ¿Frases como estas les suenan? ¿En algún lado? Todos nos las hemos encontrado. Es absolutamente naturalizado en nuestra región. No es solo que la región del norte, que Centroamérica, que Suramérica, que el Cono Sur. En todos. Hay una altísima naturalización. Uno se siente contándoles algo que es absolutamente nuevo para ellos. Vamos a la siguiente, por favor. En el tema de turismo, aquí quiero pasar muy rápido, porque aquí también tenemos que tener en cuenta un contexto importante. ¿Cuánto tiempo me queda, Mónica? 7, gracias. Por buena gente. Está divino, gracias. No tiene nada que ver con que ella también sea colombiana. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Vamos. Bueno, tengan en cuenta, recuerdan el cuento de la crisis económica mundial, ¿cierto? Aquí no la va a recordar, y mucho menos nosotros desde la sociedad civil, ¿no? Porque se nos fueron todos los donantes. Pero tengan en cuenta, ¿qué estaba pasando en ese momento? Todos los países estaban así, estaban cayendo, los índices de inversión, los índices del gasto de cada una de las personas iban así en los países. Los países de América Latina, ¿para dónde iban? Todos repuntamos, todos, algunos en mayor escala, pero todos empezamos a repuntar. Una de las primeras, de los primeros sectores que empezó a repuntar fue el del turismo. Esas cifras que iban para abajo, en carbón, en producción de cualquier cantidad de cosas, el turismo fue tal vez el que más repuntó en nuestros países. Para darles un ejemplo, a 2012, 163 millones de turistas visitaron las Américas, esto incluye también Estados Unidos y Canadá, que en proporción a los demás países es realmente bajo. Lo que pasa es que la OMT no los discrimina por sus regiones, entonces quería tener cifras oficiales completas. Eso nos genera utilidades de, ¿alguien me dice esto? No podría leerlo. 213 mil millones de dólares. Yo no sé ustedes, pero eso es plata. Crecimiento anual del 8% en Centroamérica, seguido por América del Sur. ¿Ese 8% qué significa? 8% en un repunte en el turismo es una cosa abrumadora. Eso en cualquier sector es una cosa impresionante. Una idea, en Europa, el sector turismo bajó 3 puntos. Nosotros subimos 8 como región. Maravilloso, ¿cierto? Adelante, por favor, la siguiente. Como los latinoamericanos somos desordenados para todo, no fuimos desordenados ni para desarrollar el turismo. Desarrollamos el turismo como, yo creo que otra cosa que encontramos en todo lado. Empieza un proyecto de macroturismo en una región X. Empiezan a construir, maravilloso. ¿Tuvieron en cuenta, no sé, saneamiento ambiental? No, ¿para qué? Las comunidades aledañas, no, ¿para qué? Los canales de distribución tenemos, no sé, abastecimiento local de la región. Eso se llama crecimiento desordenado y no están teniendo en cuenta algo que a ustedes les suena y es turismo sostenible. El turismo sostenible, ¿por dónde les suena?
¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo turismo sostenible? Como ecología, medio ambiente, todo esto, ¿cierto? Es desde el medio ambiente, los ambientalistas desarrollaron y acuñaron muy bien esto, por eso que les estoy diciendo, los proyectos de desarrollo desordenado del turismo. Y han hecho muchos avances, y en todos nuestros países se están implementando. Hay protocolos, se pusieron de acuerdo, ¿por qué? Porque les sube las utilidades en la medida en que no tienen que invertir en gastos innecesarios y tienen un menor impacto negativo en la región. Eso no ha tenido contemplado en ningún momento el impacto que tiene sobre las sociedades y sobre la vulnerabilidad que generan en los niños, niñas y adolescentes. Esto es para darles una idea de, una vez más, que el agua moja. Bueno, devuélvete el anterior, por favor. Siguen subiendo los turistas. No es que en estos momentos estemos llamando más turistas que buscan pagar por sexo con niños, niñas y adolescentes. Es que al aumentar la proporción, aumenta la proporción por lado y lado. Y si nosotros no le estamos poniendo unas medidas de protección, de creación de entornos protectores en las comunidades, pues van a ser mucho más vulnerables y van a seguir viniendo. Y eso es lo que nos está sucediendo. Tendencias como esta. La mayoría de las víctimas, ¿de dónde vienen? Y vuelvo al punto de que arranqué, que les decían, es que no estamos hablando de pobreza porque la pobreza sea pobreza. Pero es que ¿quiénes son los vulnerables? Las víctimas, ¿quiénes lo están poniendo? Las comunidades más vulnerables. ¿Y a quiénes son a las que menos atención le estamos prestando? A las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las mujeres. Que de ahí están viniendo las principales víctimas de este turismo desordenado. Ahora sí, vamos a la siguiente. Este es uno con el que esos 7 minutos que todavía me deben quedar no quiero aprovechar. Las nuevas tecnologías. Este tema yo creo que nos cae a todos por todo lado, en los colegios, cuando compramos el nuevo celular y no sabemos qué hacer con él. La tecnología se ha desarrollado de una forma impresionante en la última década. Para darles una idea, ¿ustedes se acuerdan cómo sonaba internet cuando ustedes se conectaban hace 10 años? A todos se les vino el sonidito a la cabeza, ¿cierto? Y la velocidad que tomaba eso. 8.2% de la población tenía acceso a internet de esa manera tan rudimentaria, con el ruidito que ustedes acaban de recordar en 2002. 2006 teníamos 18.8% de penetración, 39.5% de penetración en internet a 2013, y se estima que sea el 65% para el año entrante de la población mundial. Es decir, mucha más gente está accediendo a eso. Arriba de la mano el que tenga celular. Nadie tiene, soy el único con celular aquí, pues. Si no, listo. Si no, con dos, para allá mi segundo. Es decir, se nos ha desarrollado mucho la cosa, ¿cierto? Todos tenemos acceso a eso. ¿Todos tenemos internet en la casa? Sí. Listo, vamos a la siguiente, por favor. Qué terrible. ¿Qué sabemos manejar nosotros? Listo, entonces de esos conceptos, ¿internet? Sí, ¿sí o no? ¿Sabemos qué es internet? Email. Sí. Redes sociales. Peer-to-peer. Hay algunos sí, no. Ajá. Voz por IP. Más o menos, algunos, ¿cierto? Comunicación en tiempo real. Ah, sí, yo dije, nadie habla por Skype, pues. Blogs, foros, SMS, torrents, darknet, streaming. ¿Y qué son esas cosas? Explíqueme después. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en las redes, que nosotros no conocemos, y todas las personas menores de 15 años tienen absoluta claridad y certeza. ¿Qué es streaming? ¿Alguien ha visto un video en YouTube? ¿Qué es streaming? ¿Es la única forma de streaming? No. Es una forma en donde se reproducen datos audiovisuales mediante una carga en tiempo real. ¿Cómo se está viendo en estos momentos la pornografía infantil? ¿La están comprando en discos en la calle? No. ¿Qué? Si se puede reproducir por ahí. ¿El niño yo tengo que ir y grabarlo allá y cobrarle a la persona acá? No, puedo tener a las víctimas en África, venderlo en Europa y lucrarme en Estados Unidos. Así de fácil. Si nosotros no empezamos a entender esto, no sabemos qué es lo que nos viene a nosotros, perdón, como decimos en mi tierra, pierna arriba. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué está funcionando? A través de mensajería instantánea, ¿qué están haciendo? El típico mensaje de WhatsApp, el mensaje de texto, cualquier plataforma que ustedes tengan. Se utilizan mensajes de texto que se envían a algunas programadoras, que eso también lo he visto en todos los países. No sé si ustedes lo hayan visto en medianoche, que pasan como unos mensajes abajo en un banner. Hola, sí, soy Fabio, tengo 20 años. Colombiano, busco, llámame a este número. ¿Eso todo lo hemos visto? Esos son mecanismos de enganche muchas veces de quienes están buscando tener contactos de acercamiento con personas menores de edad. ¿Quién responde a eso?
¿Ustedes se metieron alguna vez en una sala de chat después de los 25 años? Muy complicado. Pero antes de los 25 uno decía, rico, venga, metámonos a conocer a alguien. 7 minutos, gracias. Utilización en pornografía, bueno, voy a pasar rápidamente por eso porque sí quiero terminar en la conclusión. Utilización en pornografía, esto ha cambiado. Esto ha cambiado en cuanto a que, una vez más, lo que les decía antes, ya no tenemos que tener a la víctima enfrente. Ahora, no todas las víctimas son usuarias de Internet. ¿Internet es lo malo? ¿Las nuevas tecnologías son lo malo? Ese es el peligro en el que estamos cayendo muchas veces en construir las políticas públicas. Es como decir que la calle es mala porque en la calle roban. Exactamente lo mismo está sucediendo con Internet. Se ha detectado que por lo menos el 80% de las víctimas no han cogido un computador en su vida. Pero pues, ¿quién es el que necesita tener Internet? ¿Quién consume? ¿Quién se lucra? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde lo están contactando? En los mismos sitios en donde los contactan para explotación sexual presencial. En los colegios, a través de pares, en los sitios de esparcimiento. Exactamente en los mismos sitios está haciendo el contacto. Vamos a la siguiente. Bueno, el streaming, como les comentaba, ese ejemplo ya lo pasamos. Descarga directa en portales, etcétera. Bueno, listo. Sí, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Conclusión. Bueno, listo. Algunas reflexiones de conclusión porque es que esta tiranía del tiempo es una cosa dura. Número 1. América Latina cuenta con todos los factores de riesgo que facilitan que se presente la explotación sexual. Cuenta con la suma de todos los miedos, le digo yo, pero es un caldo de cultivo de muchas causas. Pero cuando digo las sociedades es que quiero decir disimuladamente los gobiernos, que por desconocimiento o negligencia no están atacando esas causas. Lo estaba diciendo Elizabeth un rato, generalmente si nosotros queremos ser elaborados, no nos vamos a hacer solo campañas de prevención. Otra reflexión, es importante mejorar el conocimiento y esto es específico frente al tema de trata de personas. La judicialización y la asistencia efectiva de las víctimas, ya se habló bastante esta mañana de algo y es, no solo como les decía un rato, hemos concentrado mucho en la judicialización, sino que al ser un delito tan complejo, nos olvidamos que es que lo que tiene detrás de eso son víctimas. Entonces nos preocupamos más por el positivo de la cifra de tantas condenas, de tantas capturas, que se nos olvida qué pasó con la víctima. Yo no recuerdo quién lo... Creo que Elizabeth, tu presentación fue el hit de la tarde, que me ha dado todos los ejemplos. Una vez la víctima es recuperada, ¿qué nos espera de ahí en adelante? Todo un proceso larguísimo, ese proceso no termina ahí, de hecho ni siquiera ha comenzado. Eso no lo estamos haciendo porque ni siquiera lo estamos teniendo en cuenta. Ya tenemos un positivo y es una condena, una captura. Bien tener al victimario, pero con las víctimas no estamos haciendo absolutamente nada. Es necesario reactivar los planes nacionales contra la explotación sexual. Esto está muy bien. Como se plantearon en un inicio, tener planes nacionales siempre está bien. Pero la experiencia que nos ha mostrado, no solo en este tema, en todos nuestros países funciona igual. Todos nuestros países son sumamente diversos. Una región no tiene nada que ver la una con la otra. Y nos pasa a todos. ¿Cómo está funcionando para muchos otros temas? La descentralización, el empoderamiento de las regiones. Políticas que tengan en cuenta las condiciones y los recursos particulares de cada uno de los territorios. Esto debe ser la nueva aproximación de una siguiente fase de planes contra la explotación. Frente al turismo, lo que les decía del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se está teniendo en cuenta. Es un concepto que se está trabajando, la gente lo está teniendo en cuenta. Cuando están diseñando planes de expansión turística en los países, hablan de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que ingresar a ese discurso. Eso implica aprender un poquito de turismo, eso implica aprender un poquito de desarrollo económico y cómo nosotros incluir el tema de protección de niños, niñas y adolescentes en la mitigación y reducción del impacto que eso puede tener en las condiciones de riesgo. Esta es la tercera, con esta sí concluyo de verdad. El acceso a las nuevas tecnologías está creciendo. Para darles una idea, más allá de los números que están sucediendo ahora. En estos momentos África es uno de los países mejor conectados en términos de nuevas tecnologías y acceso a velocidad de internet, por una simple razón de cercanía con el cable. Entonces, hay cables que ustedes han hecho alguna descarga en Europa cuando vayan a uno se sienten más, no sé, como que eso no funciona aquí. Es una velocidad impresionante. Nosotros no estamos acostumbrados porque no tenemos esa ventaja geográfica de estar cerca al cable. África sí lo tiene. Y tiene lo mismo que les estaba diciendo ahora que nosotros, todas las condiciones de falta de protección. Eso se nos va a venir a nosotros también, en la medida en que nuestro acceso y nuestra velocidad empieza a mejorar. ¿Por qué? No tenemos la protección, pero tenemos todas las condiciones para que los victimarios aprovechen de ella. Entonces nosotros tenemos que empezar a aprender eso que significa. Hasta hace algunos meses yo tampoco sabía que era Darknet. Y es donde se está comercializando absolutamente todo. Uno de duras penas sabe que es streaming.
y porque vi un video en YouTube que le mandaron la otra vez con un chiste. Y si nosotros trabajamos en este tema, tenemos que ponernos a la vanguardia, y les cuento que la vanguardia hace rato empezó a hacer las nuevas tecnologías, que a mí se me burlan cuando digo nuevas. Y por último, aquí una vez más cierro con el agua moja. Es necesario posicionar el tema de protección de las personas, protección de niños, niñas y adolescentes frente a la explotación sexual y la trata con fines sexuales, o cualquiera que sean las modalidades en el caso de los niños que ustedes tengan, posicionarlo en las agendas. Pero una vez más, voy a lo territorial. Desde lo territorial se pueden lograr unos avances que además son mucho más fáciles de acercar a nuestra intervención. Y el trabajo en red, algo que nos ha facilitado mucho es que desde las organizaciones que están haciendo el trabajo de trinchera, a quienes estamos metidos allá echando carreta y haciendo el trabajo burocrático con las Naciones Unidas, pues nosotros podemos llegar con unos argumentos de peso de cómo está realmente la situación abajo. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, tal vez para todos y para el último ponente en especial, ¿cómo es que se ha visto, cómo es que se ha visto en el tema de trata hasta ahora el tema cultural? En el Perú básicamente, bueno, tenemos una gran diversidad cultural y entonces, y definiendo con las múltiples definiciones de trata, ¿no? Se ha visto que trata se da cuando hay un plus valor, decía un investigador, en esto de cuando hay un trato para explotar a un niño, niña menor de edad. Entonces, pero en nuestro país, por ejemplo, ¿cómo sería o cómo se ha visto esto ya? Las comunidades campesinas y nativas que tenemos, hay un tema ahí, el cambio, hay muchísimas menores de edad en comunidades nativas que han sido entregadas o dadas por los papás, muchas veces recibiendo un bono, una dote y ese tipo de cosas. Se da mayormente, bueno, yo he ido a algunas comunidades nativas en la sierra y en la selva. Entonces, ¿cómo sería tratado este tipo de cosas? Porque si lo metemos a un marco legal, están en falta. Pero el otro lado es el tema cultural. Y muchas veces cuando el tema del extractivismo ha traído mucho de esto dentro de comunidades campesinas y nativas. No sé si ustedes han visto o hay un caso peculiar de esto y cómo empezaríamos en todo caso a abordar. Algunas preguntas en lo que ustedes han estado mencionando, importante. Uno, que coincido con la compañera que me antecedió. Esta semana justo tuve yo un caso donde simplemente nos encontramos con las manos atadas, ¿no? Entonces, se habla de la trata y hace un momento hablábamos de la trata externa y de la trata interna. Junín es una zona donde podemos identificar bastante trata interna y en este marco, ¿qué hacer? ¿Qué metodologías utilizar para prevenir, ¿no? Porque hablábamos del tema de prevención de la trata para estas niñas, niños que viven en comunidades de 3, 4 horas de una zona urbana, ¿no? Y que son sacadas de sus lugares de origen para ser trasladadas y ser explotadas, ¿no? Y más aún, o sea, y después de que se pueda identificar qué hacer para realmente ayudarles, ¿no? Porque de pronto encontramos a un adolescente que encuentra a un familiar que identifique el caso, lo denuncia, pero frente a eso, ¿cómo es que abordamos su recuperación? Lo que hablábamos de la reparación del daño en sí, ¿sí? Si esta niña vive para salir a un distrito que se llama Pichanaki, ¿sí? Y que tiene que ir 1 hora a la provincia de Chanchamayo o a 1 hora para llegar a Satipo, para llegar a denunciar camina 4 horas. Entonces, ¿qué hacer para realmente poder llegar a esa población que se encuentra desprotegida, ¿no? Donde Fiscalía, Centro de Emergencia Mujer o las instancias que deberían de apoyarle en el proceso, en ese momento no existe para esa víctima, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros que estamos interviniendo tendríamos también que ir aportando? Lo segundo, siempre hemos hablado del tema de un trabajo interinstitucional,
de un trabajo donde todos podamos realmente comprometernos, tanto las instancias del Estado como las instituciones que venimos involucrando y trabajando el tema. Como experiencia, en Junín se formó la mesa frente a la trata de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando se conformó la mesa, como muchas mesas, se conformó sin un sol de presupuesto, ¿sí? Como se vienen formando muchas mesas. Y en el proceso se fueron de alguna forma incrementando y aportando con algunas instituciones que han estado trabajando, ¿sí? Y de alguna forma se han implementado algunas políticas, pero estas políticas se han ido desvaneciendo porque está escrito en un papel, ¿sí? Pero no hay voluntad política real frente a esta situación, ¿sí? Entonces, si ustedes nos podrían comentar también desde dónde están algunas experiencias que permitan dinamizar este proceso que ya ha tenido un paso, ¿sí? Se tiene ya una mesa, un presupuesto limitado y que ahora necesitamos darle mucho más fuerza, pero entonces desde el tema de prevención, ¿cómo es que vamos nosotros también tomando prevención, incidencia para ir fortaleciendo ya este proceso, ¿sí? Y lo tercero, no quiero ser muy carroza, es lo que Fabio hablaba en el tema del uso de las nuevas tecnologías, que si bien es cierto, mientras nosotros estamos todavía ahí empezando a relacionarnos y tener un poco más de información de esto, conversando con los chicos, ellos pues tienen 500, 600 amigos conectados y todos actualizados. Y si queremos algo, yo si quiero algo le llamo a mi sobrino de 15 años para que me ayude porque ellos están mucho más actualizados frente a esto, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Lo siguiente sería cómo nosotros vamos también informando de qué forma podemos ir ayudando en este proceso para prevenir a través de las redes, porque ahora es el medio mucho más utilizado para ellos, ¿no? El uso de las redes sociales, ¿no? Gracias. Bueno, mi pregunta es un poco abierta, ¿no? No va dirigida a una persona en concreto. Mi nombre es Gentiana, de Fundación Esperanza Ecuador. Quería preguntar, actualmente en Ecuador estamos con la posibilidad de abrir una nueva casa de acogida para niñas menores de 18 años víctimas de trata con fines de explotación sexual. Sería la tercera casa especializada para víctimas de trata en todo el país. Y hay un debate entre algunas organizaciones, algunas ONGs y lo que es el Estado, diciendo que las ONGs no se deberían meter en eso porque es una responsabilidad del Estado. Pero por otro lado, el Estado no está haciendo nada, pero sí está queriendo abrir esta casa, ¿no? Entonces, por las experiencias que, sobre todo nosotros en Chile, Denise, pero cómo se trata este tema precisamente en otros países, qué tan real y qué tan estamos solucionando a la hora de querer dejar esto solamente en manos del Estado, ¿no? Sobre todo si el Estado no está preparado como para asumir algo así todavía. O puede ser asumirlo parcialmente. Entonces no sé cuál es ahí vuestra experiencia y cualquier comentario. Nosotros no queríamos ser los ejecutores del Estado en el tema y tuvimos una discusión muy amplia el 99 para eso, porque decíamos las mismas cosas, pero por otro lado nuestros objetivos como institución es aportar a políticas públicas en el país, aportar. Y una de las formas de aportar esa política pública fue metiéndonos en ese quehacer. Entonces, al hacer ese plan piloto, pudimos poner nuestra metodología, pero también nuestros indicadores y la forma de ir midiendo los procesos. Y en ese sentido, creemos que fue un aporte a la política pública en ESNA en el país. Que hoy día haya 14 proyectos a nivel nacional, solamente 2 son nuestros, y en Santiago, porque nosotros no estamos en provincia, no estamos en las regiones. Hay capacidades muy superiores también en las regiones y eso hay que... Y entonces se fueron adecuando a la situación regional. Y hoy día trabaja la mitad, muchos colaboradores, como nosotros, junto al Estado. Pero hay términos de referencia
hay claridades y hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que sí se deben hacer, que la sociedad civil aportó y que seguramente los nuevos proyectos fueron aportando más aún. Entonces yo creo que estamos frente a una problemática multicausal que no la puede abordar solamente un actor. Aquí nos necesitamos todos, nadie sobra, ni las policías, nadie, todos nos necesitamos. No les diré, nosotros hemos hecho capacitación a carabineros y a la PDI, a la Policía Civil, por año, y tal como dice Fabio, se van a otra cosa, los cambian y todo lo demás. Pero igualmente hay que ir haciendo ese caminar porque nos necesitamos. Y necesitamos que no vean a nuestras niñas y niños como delincuentes, que lo vean como son, víctimas. En fin, yo creo que hay que hacer el camino de aprender a trabajar con todos. Y nosotros somos una parte, pero tampoco la sabemos todas. Lo que hemos ido aprendiendo en el camino es humildad, porque el tema es fuerte. ¿Sí? No sé si sí. Si me permite, yo quisiera complementar la respuesta de Denise para esa y arrancar un poco con la de los factores culturales. Cultural, sí, que es la más complicada. No, totalmente de acuerdo con Denise. Hay más una recomendación que viene de una experiencia en atención a víctimas que en Nicaragua y en Colombia. Los dos sucedió algo parecido. Eventualmente nuestros grupos allá tuvieron que enfrentarse al mismo dilema, y así tú estás haciendo intervención a víctimas, ¿estás haciendo con quién? Número uno, sí, el Estado es el garante, el Estado es quien debería estarlo haciendo, pero sabemos que las capacidades técnicas están en la sociedad civil. Ahora, la sociedad civil no solo se dedica a hacer, mucho más cuando son muy pocas en los países, no solo se dedica a hacer atención, también se dedica a hacer incidencia, también se dedica a hacer promoción de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. El trabajo de atención, tarde o temprano, puede terminar interviniendo, si no se tiene un control previo a eso, en que no puedan hacer control de todo lo otro, en que se les complique el tema de incidencia. Porque si están administrando recursos del Estado, eso inmediatamente como que los va a cooptar, porque entonces si le habló duro al Estado, entonces el Estado les va a cortar los fondos. Y, bueno, simplemente una situación que se presentó ahí, tiene solución, pero es de encontrarle las contingencias desde el principio. Es más una recomendación por ese lado sobre esa experiencia. Gracias. Pero tienes. Y frente a lo del tema cultural, y qué pregunta tan compleja, no, y lo digo en serio porque fíjense, no solo en el tema de trata de personas, yo creo que en derechos humanos nos hemos enfrentado a debates parecidos, como por ejemplo en la ablación femenina. Entonces, en eso también se habló mucho sobre qué prima. Entonces, ¿priman los derechos humanos o el derecho a la autodeterminación de los pueblos? No sé, hay como que hay muchísimas variables. Ahora, nosotros nos paramos desde qué, desde los derechos humanos. Y tenemos una gran ventaja cuando hablamos en el caso de niños, ventaja digo en el tema jurídico. Y es que a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, los niños son sujetos de derechos prevalentes. Eso rara vez se aplica. Nosotros rara vez lo tenemos en cuenta, de hecho. En las políticas públicas rara vez se va a aplicar. Entonces, hay una interpretación, y esto es una interpretación que yo comparto, pero que no es generalizada. Y es, si vamos a tener en cuenta el interés superior del niño, el interés superior del niño significa que está por encima, en este caso, del respeto a las tradiciones, en el caso de las comunidades indígenas. Es una percepción que yo comparto, pero como te digo, se discute mucho todavía en muchos espacios y en muchos países están haciendo interpretaciones distintas. Eso cuando estamos hablando en el caso de niños. Cuando estamos hablando en el caso de adultos, ya para trata de personas y eso, la cosa puede ser más complicada, pero si lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, puede que no tengamos el interés superior, pero sí tenemos cuando prima el principio de la dignidad. El principio de la dignidad no puede ser vulnerado por proteger unas tradiciones culturales que están vulnerando dignidad, entre otras mil cosas. Entonces, es más común, no te puedo dar una respuesta porque es que es una discusión que todavía se está dando, no por las razones, sino por los argumentos que la soportan. Desde ahí es de donde yo me estoy parando y pues con alguna corriente con la que yo me identifico. Y es desde los derechos humanos uno separa en las personas y en la dignidad humana. Y en el caso de los niños, en el interés superior del niño. Sería la única respuesta que yo te podría dar sobre una discusión que todavía se da. Yo ahí quisiera complementar, sí, en el hecho de que justamente en nuestro país, en mi país, Bolivia, que tiene una interculturalidad tremenda, muy fuerte y muy parecida también acá al hermano país del Perú,
abordar el tema de la trata sin tener en cuenta los aspectos culturales de cada región es realmente arar en el desierto, porque cada región tiene sus usos y costumbres y toda prevención tiene que adecuarse a esos usos y costumbres sin que eso signifique que los negativos se los tome y se los invisibilice, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un ejemplo voy a dar así, es muy corto. En Bolivia tenemos la región del Oriente, es una región muy cálida, caliente, donde las niñas desarrollan mucho más rápido que en la otra región, por ejemplo, de donde la que yo vengo, La Paz, que es del altiplano, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, la conceptualización de la niña, mujer, difiere mucho. En la parte, por ejemplo, del Oriente, donde yo les digo, ¿no? Las niñas ya a los 12, 13 años desarrollaron ya, tienen las formas ya de una mujer, ¿no? No tanto así en el altiplano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas niñas? La concepción de la gente del campo, por ejemplo, allá en el Oriente dice, bueno, yo la hago casar a mi niña, prefiero casarla así temprana, a temprana edad, a las 12, 13 años, porque así estoy previniendo que alguien la viole. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el altiplano no es así. En el altiplano, por ejemplo, 16, 17, 18 años, dice, no, todavía no se puede hacer. Entonces, tomar esos aspectos son esenciales para cualquier política de prevención que quisiéramos intervenir, ¿no? Decía también de hablar del extractivismo. Y ahí tenemos un problema muy común entre Bolivia y Perú, que es la rinconada. La rinconada tan fuerte, esa mina tan terrible, donde muchas veces, que está en Puno, ¿no? Donde muchas veces son llevadas adolescentes que son canalizadas muchas veces en el Alto, ¿no? Porque ahí está la frontera de Desaguadero, Perú, o la otra frontera que es por el lago, ¿no? De Copacabana y no recuerdo, se me fue la frontera ahí, ¿no? Entonces son llevadas allá. Pero ¿cuál es el factor común en esta problemática del extractivismo, la minería? Seguramente ahí te debes estar refiriendo, es que la cultura machista influye mucho y yo no he encontrado, me falta mucho por aprender a investigar, pero yo no he encontrado alguna cultura donde el niño, la niña, la mujer esté por encima de todo lo demás. O sea, que por lo menos el niño esté conceptualizado como un interés superior del niño. No encontré. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todas las culturas? Casi en todas las culturas. Pasa que como el niño, la niña es mirado como un objeto, ¿no? Entonces, se lo puede comercializar, se le puede desproteger también, porque no interesa hasta que no sea adulto donde realmente interesa, ¿no? Entonces, tomar ese factor también para la prevención intercultural es muy importante, ¿no? Quiero referirme también a esta pregunta de cómo es el trabajo interinstitucional. Para abordar estos temas tan sensibles como la trata, por ejemplo, ¿no? Es necesario, sí, una cultura de red. Pero para tener una cultura de red, las instituciones tienen que despojarse un poquito del individualismo, para poder todas las expertices volcarlas a una meta en común. Es cierto, muchas instituciones somos referentes en un tema y en otro, pero juntos podemos hacer más. Pero tomar en cuenta eso y sensibilizarnos en eso como instituciones es muy difícil, pero hay que empezar, porque la única manera, no la única manera, una de las maneras, las mejores maneras de tomar en cuenta estas expertices es justamente una red interinstitucional, pero una red que también vaya apoyando a las instituciones que la conforman. Por ejemplo, si una institución está haciendo prevención en cierto sector, pues toda la red acompaña ahí. Y tener en cuenta esa cultura de red es muy difícil, pero no imposible. Y yo pienso que es la mejor opción para poder caminar juntos interinstitucionalmente, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de cómo informamos para prevenir? Es cierto, hay un vacío de Estado, y en esto quiero referirme también a las casas de acogida que preguntó Gentiana, ¿no? Una de los aspectos fuertes y más difíciles justamente es la protección en las casas de acogida. Es muy difícil.
En mi país, en Bolivia, como Pastoral de Movilidad Humana, nosotros tenemos casas del migrante en las principales fronteras de nuestro país. Son casas de migrantes que acogen no solamente a víctimas de trata, ¿no? Acogen a migrantes irregulares, acogen a víctimas de tráfico, acogen a refugiados y acogen a las personas de movilidad humana, así, las acogen. Pero lo difícil es poder recibir los recursos necesarios, humanos y financieros para seguir funcionando, ¿no? Entonces, la incidencia social ahí es clave. ¿Por qué? Porque si la sociedad, si nosotras estamos concientizados de que hay una problemática fuerte que es la movilidad humana y dentro de esa la trata de personas, podemos poco a poco hacer incidencia para que el Estado, para que ese vacío de Estado empiece también a conjuncionar. Ahí también influye mucho el trabajo en red. Cuando no hay un trabajo en red es muy difícil que haya una casa de acogida que sea sostenible, muy difícil. Una institución de la sociedad civil o de la iglesia no puede con todo lo que le viene cuando está dando protección a víctimas en movilidad humana, no puede. Y si el Estado no apoya, pues no puede ser sostenible, ¿no? Entonces ahí está mucho también la prevención, que vaya a sensibilizar tanto a la sociedad para que pueda hacer incidencia y el Estado pueda tomar en cuenta y diga, bueno, ahí está el problema, me están pidiendo, tengo que hacer algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan buenas tardes. Mónica.